Si bien para estudiar de raíz la situación actual iraní podríamos recorrer milenios de historia de imperios y civilizaciones no árabes que rivalizaron con el califato otomano y movimientos panarabistas que ocuparon este corredor entre Medio Oriente y Asia Central, lograremos obtener un panorama general y bastante acertado si nos concentramos en la historia del país desde la Revolución de 1979. Esta revolución puso fin a largos años de una monarquía autocrática, la cual se veía envuelta en olas democratizadoras y movimientos nacionalistas desde mediados de siglo, pero que sin embargo no marcarían un punto de inflexión hasta 1979. Gran Bretaña y Estados Unidos mantenían en la figura del Shah a un satélite occidental que servía a sus intereses, siendo uno de los aricantes de la revolución. Esto, sumado al descontento con la represión monárquica, la prohibición de derechos políticos, la corrupción y las desigualdades, llevó a distintos sectores de la sociedad a unirse para derrocar al régimen. Luego, estas revueltas serían capitalizadas por los movimientos teocráticos islamistas que marcaron un hito en la historia regional. La revolución, que dio nacimiento a la República Islámica de Irán, supuso un giro cardinal en las agendas internacionales de las potencias mundiales, con intereses geopolíticos y económicos en un área caracterizada por la dispersión del poder y las llamadas alianzas rígidas. Esta nueva república representa un modo antioccidental, teocrático, con un nuevo sistema sociopolítico y con una política externa enfocada en asegurarse un puesto en los altos rangos internacionales, presentándose como la potencia regional predominante. Esto despertaría reacciones en todos los demás actores de la región, especialmente en Arabia Saudí, el clásico rival iraní con el que pelea el liderazgo de la región. El régimen de los ayatolás actuaría como un estado pivote en términos de Fori. Estas clasificaciones que hemos realizado de los estados sirven muy bien para tratar de entender en una región tan caótica los roles y los intereses que juegan los determinados países en la escena internacional. Luego del nacimiento de la República, emergió un sentimiento iranocentrista que perduraría a través de todos los líderes que han gobernado el país. Cabe aclarar que la teocracia instaurada en Irán ha suspendido la totalidad del poder político en el líder supremo Ali Khamenei, sucesor del ayatolá Khomeini, uno de los principales líderes e impulsores de la revolución. Estos dos han sido los únicos líderes supremos de la República, ya que sus mandatos son vitalicios. Sabiendo esto, podemos afirmar que la formulación de la política exterior iraní se basó en la mezcla del orgullo nacional asentado en su milenaria historia, sus capacidades y lo que se puede considerar como iranocentrismo, la predisposición natural e histórica de la nación a posicionarse como hegemónica en la región. Su importante dimensión poblacional y territorial, su capacidad económica con recursos naturales, combinados con estabilidad y competencias políticas, colaboran con sus aspiraciones de poder y fundamentan su política exterior. Se entiende así que la aplicación de la política exterior iraní responde a tres principios centrales. Interés nacional y seguridad es un vector clásico de toda política exterior, además de autonomía respecto a actores extrarregionales y establecimiento de alianzas de actores estatales y no estatales mediante el sistema de balance de poder. Aunque cada presidente mantuvo actitudes disímiles, estos tres principios se mantuvieron en todas las presidencias iraníes. Ambas ramas de la política iraní, reformistas y conservadores, siguieron esta línea en política exterior. Otro rasgo propio utilizado por los iraníes lo encontramos en el concepto de nuevas guerras. Para compensar la fragilidad de sus fuerzas convencionales frente a las fuerzas estadounidenses, involucradas directa e indirectamente en los conflictos regionales, Irán ha recurrido a la utilización de tácticas y estrategias asimétricas relevantes, mediante el reclutamiento, asesoramiento, financiación y entrenamiento de un variado elenco de movimientos mayoritariamente chiitas, las llamadas guerras proxies, creando así el famoso corredor chií. Este corredor, zona de gran influencia iraní, se fue estableciendo fuertemente después de la derrota de Saddam Hussein en Irak y de los conflictos originados en Siria desde las revueltas relacionadas con la primavera árabe de 2011. Los iraníes han contribuido a mantener en el poder al régimen de Al-Assad, que, si bien en un principio se planteó como laico, ha servido como marioneta del régimen iraní. Concluye este corredor en las costas del mar Mediterráneo, con el apoyo al grupo islamista radical de corriente chiita Hezbollah. Este grupo representa el clásico ejemplo de la actuación asimétrica de las nuevas guerras, dinamitando la seguridad y la confianza en los estados-nación. Esta organización terrorista es impulsada por el orden religioso, no se guía por el derecho internacional y actúa en grupos organizados en diversos países. Como se supone, actuaron en el nuestro en la década de los 90, en 2 ocasiones, pudiéndolos clasificar como transnacionales. La cuestión nuclear en el proyecto de Irán es el tema que más preocupación despierta en la comunidad internacional. Al significar para Irán una función disuasiva que le protege de actuaciones externas, reduce las deficiencias con sus vecinos más importantes con armamento moderno y sofisticado y consolida el prestigio del régimen a nivel doméstico.
Es por esto que el 14 de julio de 2015 se firma entre el grupo P5+1 e Irán el Plan Integral de Acción Conjunta en Viena, y supuso un hito en la historia del multilateralismo y la resolución y mediación de conflictos. En los próximos 3 lustros, Irán se compromete a no producir uranio enriquecido, así como eliminar las 2/3 partes de las centrifugadoras y a deshacerse del 98% del material nuclear en su haber, estando sometido en cuanto al cumplimiento a la vigilancia de la Organización Internacional de Energía Atómica. A cambio, se acuerda el levantamiento progresivo de las sanciones acorde con el cumplimiento de los objetivos. Este acuerdo asustó a los demás integrantes de la región y a las monarquías del Golfo, ya que el levantamiento de sanciones impactaría fuertemente en el reflote de la economía iraní, alimentando sus aspiraciones a convertirse en potencia regional y expandir el islamismo chiita. Aunque todo volvió marcha atrás con la retirada de Washington en 2018 del plan. El retorno al enfrentamiento dialéctico y a la reimposición de sanciones económicas a manos de Trump derrumbaron el intento de acuerdo con la excusa de que a pesar del levantamiento de sanciones, Irán no detuvo nunca su plan nuclear y lo único que se estaba logrando era fortalecer a una dictadura corrupta según este presidente. Por lo que se aplicaría una táctica de máxima presión con sanciones económicas encaminadas a asfixiar económicamente al régimen iraní. Sumado a la presión externa, desde inicios de siglo, Irán ha asistido a una espiral imparable de manifestaciones que denotan la creciente frustración de la población y su malestar con la gestión del gobierno. En términos de Álvarez Osorio, Irán se encuentra en una posición de crisis superpuestas. Desde hace tiempo, el régimen iraní se encuentra dividido entre los sectores reformistas y conservadores, que difieren sobre la mejor manera de garantizar la supervivencia del régimen. Los primeros consideran que es inevitable una apertura controlada hacia el exterior, mientras que los segundos son partidarios de defender hasta el final los principios de la revolución islámica. Irán no se libró de los efectos de la primavera árabe, con miles de manifestantes contra el régimen que chocaron contra la represión por parte de la Guardia Revolucionaria y los basiyis. Anteriormente, tras la reelección de Ahmadinejad en 2009, ya habían aparecido grupos enfurecidos acusando al gobierno de fraude electoral. En 2017 y 2019 se desataron nuevas movilizaciones considerablemente concurridas, principalmente y en un primer momento motivadas por la delicada situación económica y las desigualdades sociales. Sin embargo, pronto denotaron su principal factor desencadenante vinculados a la dinámica política y de seguridad del país, contra la corrupción, la represión y la ineficiencia del régimen. Además, la joven población iraní condenó la política exterior aplicada y su injerencia en crisis regionales, clara demostración del divorcio existente entre el régimen y la sociedad. Los variados grupos seculares existentes en Irán, además de los musulmanes reformistas, explotaron con el asesinato a manos de la policía de la moral de la joven Mahsa Amini por el mal uso del hijab islámico. Estas protestas rápidamente se extendieron no solo en la región persa, ya que personas de todo el mundo manifestaron su repudio hacia la represión iraní. Vemos aquí una manifestación al estilo de una multitud en términos de Hart y Negri, ya que no solo fueron grupos feministas los que protestaron, sino sectores dominados de todo el mundo en contra de la opresión y dominación, bien sea del régimen iraní o de cualquier otro gobierno opresor. Es decir, una lucha de todos los dominados unidos contra todos los ejes dominantes. Sin embargo, pese a la debilidad interna y al escaso apoyo de la población iraní hacia el régimen, este sigue conservando su ascendencia en Oriente Medio gracias a la estrecha alianza que mantiene con sus proxies o aliados regionales, con una gran profundidad estratégica, no solo con los actores anteriormente mencionados del corredor chií, sino también con los husi yemeníes, que son de gran preocupación para el régimen saudí, ya que su victoria significaría otro régimen chiita aliado a Irán en sus fronteras. Si bien el régimen ha resistido a manifestaciones similares a las que estamos viviendo hoy en día, estas siguen ejerciendo presión interna y externa ya transcurridos 2 meses del asesinato de la joven Amini, por lo que podríamos preguntarnos: ¿estamos ante el fin del régimen de los ayatolás? ¿Es posible un cambio de régimen sin pasar por una guerra civil? Si hace 100 años yo le decía que hoy la República Popular China está a un paso de convertirse en primera potencia mundial, ¿usted qué me diría? Claramente que no es posible, percatándonos de que China transitaba un periodo de transición y crisis política, luego del derrumbe de la dinastía Qing tras su primera revolución e instaurada una república en el año 1912. Primero debemos evidenciar lo que nuestros ojos ven al día de hoy. China es el país más poblado del mundo, 1.382 millones de habitantes, el tercer país con más territorio. La bolsa de Shanghái es la segunda más importante por detrás de Wall Street y algo no menos importante es el segundo presupuesto militar del mundo. ¿Por detrás de quién? Estados Unidos. En la actualidad existen más de 14 millones de empresas chinas, solamente siendo aproximadamente el 1% estatales.
De las 500 empresas transnacionales con mayor facturación del mundo, 89 son chinas y las principales de origen estatal, defendiendo el capitalismo político dirigido por un Estado. China posee la clase trabajadora más numerosa del mundo y uno de los mercados internos más grandes y con mayor potencial de crecimiento. Es el país con mayores reservas de dólares y principal acreedor de bonos estadounidenses por 1.3 billones de dólares. Pero no solo el incremento de su importancia económica ha ido de la mano del poder militar y político, sino que desde 1971 tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora la pregunta que nos hacemos, y por la que estás viendo este video, es cómo hizo China para, en apenas un siglo, pasar del colapso estatal imperial a un desarrollo económico vertiginoso que lo perfila como hegemón global antes de 2030. Se lo puede llamar milagro chino, como muchos teóricos lo han llamado, pero nosotros estudiaremos las particularidades de este fenómeno a partir del año 1949, con la Revolución China posterior a la guerra civil que enfrentaron los nacionalistas del Kuomintang, encabezados por el general Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista de China de Mao Zedong, y la instauración de la República Popular China. Con la línea del tiempo que se comparte a continuación, buscamos representar los hechos históricos, culturales, políticos y económicos de la etapa, 1949 a 1978, con la toma de poder de Deng Xiaoping, que terminó de ser el verdadero artífice del milagro chino. Periodo chino 1949-1978. Año 1949. Los comunistas establecieron la República Popular China, derrocando al gobierno nacionalista en el continente, que se retira a Taiwán. Año 1950-1953. China apoya a Corea del Norte contra Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos en la Guerra de Corea. Al menos mueren 100.000 chinos voluntarios. Año 1957. El movimiento antiderechista purga a los intelectuales y reformistas que tenían ideas económicas y políticas liberales. Los comunistas veteranos son depurados más tarde por oponerse al Gran Salto Adelante. Periodo 1958-1961. El Gran Salto Adelante intenta catapultar a China a la era industrial moderna, mediante la colectivización de la agricultura y la fabricación de acero en los patios de la gente. Se estima que 30 millones de personas, en su mayoría campesinos, mueren de hambre. Año 1959. Las tropas chinas aplastan un levantamiento en Lhasa, después de la resistencia tibetana generalizada contra la colectivización forzada. El Dalai Lama huye a la India, donde permanece. Periodo 1966-1976. La gran revolución cultural proletaria desata a los adolescentes guardias rojos, que con una devoción fanática a Mao se propone a destruir todos los vestigios de la cultura feudal de China. Las escuelas cierran y el país se desintegra hasta casi la anarquía, antes de que los jóvenes se marchen al campo para aprender de los campesinos. Año 1971. La República Popular China se une a Naciones Unidas, desplazando al gobierno de Taiwán, dirigido por los nacionalistas. En el mismo año se produce un restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, con la diplomacia del ping-pong como iniciador, acompañado de la visita histórica del presidente Nixon a China. Año 1976. Después de la muerte de Mao Zedong, en 1976, Deng Xiaoping ascendió gradualmente al poder supremo y condujo a China a través de una serie de reformas de mercado, lo que le valió la reputación de arquitecto de la China moderna. Año 1978. La política de reforma y apertura reviva la agricultura y los campesinos recuperan el derecho a cultivar sus propias tierras. Durante la próxima década, la escasez de alimentos desaparece y comienza la inversión extranjera. Con la toma de poder de Deng Xiaoping, las reformas estructurales cambiaron completamente los pilares del modelo económico tomado por los comunistas. 4 fueron las bases para incrementar la productividad y crecimiento económico: agricultura, industria, defensa nacional y ciencia y tecnología. En cuanto a la agricultura, existieron 3 reformas: la disolución de antiguas comunas campesinas, la extensión de las parcelas privadas y la modernización del trabajo de tierras. La modernización de la industria se basó en el abandono de la estrategia de autosuficiencia económica y la desconfianza hacia lo extranjero. La implementación de las zonas económicas especiales, para que todo tipo de empresas se radicara aquí y que favorezcan el desarrollo de actividades orientadas a la exportación o a la sustitución de importaciones. Con esto se permitiría un gran ingreso de inversiones extranjeras, creación de empleos para su gigante población y cambios tecnológicos. En la década del 90, las reformas se aceleraron exponencialmente y se permitió emprender, generando empresas mixtas con capital extranjero, donde japoneses, estadounidenses y europeos fueron los más interesados, donde además millonarios chinos instalados en Hong Kong y Taiwán durante la Guerra Civil China, conocidos como la diáspora, invirtieron en el país. Fines de la década del 90 y los principios del 2000, el mercado interno y la producción alcanzó un proceso tan perfeccionado y acelerado que llevó a China a ser el principal productor y exportador de bienes altamente tecnificados. Este proceso permitió el paso de un modelo de acumulación centrado en exportaciones de bienes intensivos y mala calidad laboral a otro modelo basado en bienes tecnificados y mejoras en las calidades laborales y poder adquisitivo.
En la actualidad, mucho tiene que ver, sumado a los pilares fundamentales sobre los que está sentada su economía y cultura, la reforma que se produjo en la Constitución con el fin de que el sistema político pueda seguir cubierto por el Partido Comunista Chino para terminar la consolidación como primera potencia mundial. El paso a una mayor democratización, como todos pensaban, no se dará con esta reforma, debido a que se le permitió la perpetuidad en el cargo al actual presidente siempre y cuando sea elegido. Posterior a los años de 1990, el Oriente entró nuevamente en el juego absoluto, con China a la cabeza, con la implementación de zonas económicas exclusivas y una mayor abertura hacia el mercado global. El proceso de mundialización desarrollado por Sassen también llegó a China, con una apertura económica nunca antes pensada. Ya inmersos en el siglo XXI, se teme que las mundializaciones y el cambio hegemónico global, por un paso débil de Estados Unidos en la agenda global, sea mediante crisis aceleradas. En su pasado, a China se la consideró una potencia media, ya que se ubicaba entre los estados grandes y los países más pequeños, cumpliendo más que nada la función de estabilizador de la balanza de poder, para ser el relleno o actores menores en el mapa general de alianzas y conflictos. Claramente en el siglo XX, China carecía de las capacidades necesarias para configurar de manera ideal al sistema que controlan los grandes poderes. Pero como poderes medios, posee tamaño, recursos y un rol en una región o dentro del sistema internacional que no permitía pasar por alto la atención de las grandes potencias hacia el país. El sistema bipolar anterior tenía a Estados Unidos y a la Unión Soviética como principales superpotencias, pero la historia nos ha llevado al sistema bipolar entrópico actual, con Estados Unidos participando nuevamente, pero un desarrollo en China ya descrito en el video que le permitió el paso a otro escalón dentro de la clasificación de Jacaglia, y es el de superpotencia. Si buscamos comparar a China con su modelo en diferentes ámbitos con otro país, no podemos dejar de compararlo con Estados Unidos. Es claro que son muy diferentes y a la vez están muy relacionados. Los dos capitalistas, uno liberal y el otro con un control del Estado. Tanto en materia productiva como financiera, el vínculo bilateral entre ambos los acerca más que nunca, donde la interdependencia es la verdadera responsable que la lucha de poder no se haya vuelto violenta. La bipolaridad entre los países se forma en tres momentos históricos. Primero, el diseño de Clinton sobre mantener la mayor influencia sobre China, con permanencia estadounidense en el Pacífico. El segundo es el liderazgo chino con la renovación del presidente en el poder. El tercero es la llegada de Trump al gobierno, que determinó a China como la principal amenaza. El contexto de bipolaridad nos posiciona en un escenario incierto, completamente caótico y sin orden, en el que se resolverá la hegemonía global en pleno siglo XXI. El concepto de bipolaridad entrópica es resultado de un proceso desordenado de difusión de poder, sumado a la bipolaridad entre Estados Unidos y China, con el rápido y fuerte ascenso de China en el escenario internacional y la identificación de parte de Estados Unidos de que tal fenómeno representa una clara amenaza a su primacía global. Centran la atención de toda la comunidad internacional. Son los únicos actores en todo el globo que cuentan con recursos suficientes y capacidades para ofrecer bienes públicos globales e impulsar proyectos de alcance planetario. Al ser los únicos, hay una nueva bipolaridad, pero no como la bipolaridad que conocemos por la Guerra Fría. La relación comercial entre Estados Unidos y China es uno de los vínculos más grandes del mundo. Antes lo único que unía a Estados Unidos y la URSS era el miedo al nazismo. En cambio, a las potencias de hoy las une un conjunto muy grande de relaciones de intereses públicos y privados. El desorden y el proceso de difusión de poder complican las agendas de ambos países. Por lo tanto, es aquí en donde la relación bilateral entre Estados Unidos y China se torna clave y central para la evolución del orden internacional en un ambiente claramente entrópico. Kaplan asume que China irrumpirá como gran potencia y chocarán los intereses con los Estados Unidos, y menciona que, si no se produce un conflicto militar, sí existirán confrontaciones al estilo de Guerra Fría. Por otro lado, Kissinger menciona que el centro de gravedad de los asuntos mundiales se está desplazando del Atlántico al Pacífico y que la guerra entre China y Estados Unidos no tendría ganador. Por último, Pinkerton cree que la mejor opción para Estados Unidos es una estrategia doble, donde se propone una contención de China mediante una estrategia de equilibrio de poder. En lugar de enfrentar a las potencias asiáticas, Estados Unidos debería enfrentarlas entre sí. Centrándonos nuevamente en el gigante asiático, los conflictos territoriales que tiene a su alrededor es algo que los condiciona, en búsqueda de determinar de cambiar el panorama político-económico general. Primero nos centraremos en los conflictos marítimos que tiene China en los mares de sudeste, el mar meridional y el oriental. En el mar oriental, las islas inmersas en el conflicto son las Senkaku, más al sur las Paracelso y las Spratly, contra potencias del sudeste asiático como Vietnam, Malasia, Filipinas, como contra Taiwán, que tiene las mismas pretensiones que China. Los verdaderos intereses por las pequeñas islas están en sus suelos y la riqueza petrolera y gasística que poseen, siendo el otro interés el dominio legal que supondría el controlar las islas, acaparando también la riqueza pesquera de los espacios.
Otro de sus conflictos territoriales residen en Xinjiang y Tibet, donde la cuestión no reside en contra de otro país, sino con su población autóctona. Xinjiang es considerada el Turquestán oriental, porque su población es parte de los pueblos turcos y su etnia, uigur, es musulmana suní. El interés en esta región reside en que es la llave de acceso a Asia Central y por tanto un punto central y estratégico que une Oriente con Eurasia, en otras palabras, la antigua ruta de la seda. El conflicto del Tíbet se da por aspectos muy parecidos a los de Xinjiang, donde la población tibetana se considera diferente a la China por varios aspectos. Con la independencia de India sobre Gran Bretaña, hereda las fronteras del Raj británico y lo considera legalmente suyo. Lo mismo sucede con China, que lo considera de su propiedad. El conflicto en la zona se entiende por los recursos hidráulicos e hidroeléctricos presentes, y claro que China busca asegurar esos recursos para también controlar el 50% de reservas hídricas de la población mundial que se encuentra en el territorio. Por otro lado, el conflicto con India no cesa, debido al interés que tiene China sobre los límites fronterizos de Cachemira y la posibilidad de conectar Xinjiang con Tíbet. Otra de las políticas, más bien uno de sus deseos que persigue China hasta mucho antes de ingresar a la Organización de las Naciones Unidas, es la idea de una sola China. En el año 1997 tuvo la capacidad de integrar a Hong Kong y en el año 1999 a Macao. Para terminar de completar el deseo chino, faltaría integrar a Taiwán en la nómina, que al día de hoy está bajo dominio nacionalista, anteriormente conocido como República de China, y hoy reconocido como Taiwán, ya que es la isla principal abarcando el 99% de su dominio. Muchos se preguntarán si el crecimiento económico es a cualquier costo. Claramente que no, pero aún se le resta importancia a qué sucede en el mundo y las consecuencias que tiene una modernización con un crecimiento elevado a lo largo de los años. El medio ambiente y la desigualdad sí han sufrido el costo que mencionamos, por dirigirse a un socialismo de mercado o capitalismo de Estado. En cuanto a la desigualdad, el desmembramiento de empresas estatales que brindaban seguridad social y bienestar junto con la falta de regulación del mercado laboral. Está expresado en la sociedad china, con la presencia de personas que hicieron posible el milagro chino y al día de hoy no tienen cobertura, viven en condiciones vulnerables, tanto en sus hogares como en sus trabajos, al realizar jornadas intensivas por salarios bajos. Tampoco se les permite el permiso de residencia para vivir en las grandes ciudades, debido a las restricciones impuestas a las migraciones internas, dejando en evidencia la estratificación social por provincias. El sistema político reproduce situaciones de corrupción y abusos de poder e impone límites a la libertad política, religiosa, sindical y de prensa. Otro de los problemas centrales que experimenta China hoy es la contaminación y la presión que genera el desarrollo continuo sobre el medio ambiente. China se introdujo solo a este problema, siendo el mayor consumidor de energía del mundo, por su población, su sistema y su producción. Depende su consumo energético en un 70% del carbón, siendo de las fuentes de energía más contaminantes existentes. Los esfuerzos chinos no son suficientes, porque es más que claro que para revertir la situación es necesario un gran capital para invertir en nuevas tecnologías eficientes y menos nocivas para el planeta.